días, estudiante del curso de diseños de experimentos. Hoy abordaremos el tema diseños factoriales. Introducción al diseño factorial. En algunos experimentos es necesario estudiar el efecto de dos o más factores. Para estos casos existen los diseños factoriales, en los cuales todas las combinaciones de los niveles de dos o más factores son probadas. Por ejemplo, si hay A niveles de un factor A y B niveles de un factor B, deben hacerse pruebas para AB combinaciones de factores. Estos tipos de diseños se llaman diseños factoriales completos. A diferencia de los modelos anteriores que solo el tratamiento era el factor relevante de estudio, en los modelos factoriales todos los factores son importantes, además que se analiza la interacción de los mismos. Ventaja de los diseños factoriales. Los diseños factoriales son muy útiles para investigar los efectos de los factores individuales, también conocidos como efectos principales, así como también los efectos debido a las interacciones entre los factores. El diseño factorial sirve para estudiar el efecto individual y de interacción de varios factores sobre una o varias respuestas. Conceptos del diseño factorial. Efecto de un factor es el cambio observado en la variable de respuesta debido a un cambio de nivel en el factor. El efecto principal es igual a la respuesta promedio observada en el nivel alto de un factor menos la respuesta promedio en el nivel bajo. Efecto de interacción. Dos factores interactúan significativamente sobre la variable de respuesta cuando el efecto de uno depende del nivel en que está el otro. Réplica es la repetición o corrida de todo el arreglo factorial. Diseños factoriales de dos factores. Modelo estadístico. A continuación presentaremos el modelo estadístico del diseño factorial de dos factores, donde la variable de respuesta y va a ser igual al efecto de la media más el efecto del factor A más el efecto del factor B más la interacción de A con B más el efecto del error aleatorio. Hipótesis. En este modelo podemos encontrar tres grupos de hipótesis. La hipótesis nula plantea que el efecto A es igual a 0. Esto quiere decir que para los diferentes niveles de A va a dar igual a 0 la hipótesis nula. La hipótesis alterna plantea que el efecto A es diferente de 0. Lo mismo ocurre con el factor B, donde la hipótesis nula plantea que el efecto B es igual a 0 para cada uno de los niveles de B y que la hipótesis alterna señala que el efecto B es diferente de 0. En el caso de la hipótesis relacionada con la interacción de A con B, la hipótesis nula señala que el efecto AB es igual a 0 y la hipótesis alterna indica que el efecto AB es distinto de 0. ANOVA para el diseño factorial A por B. En el ANOVA del diseño factorial A por B tenemos como fuentes de variación el efecto A, el efecto B, el efecto AB, el error y el total. A cada uno de ellos se le determina su cuadrado, suma de cuadrado, tanto para la suma de cuadrado para A, la suma de cuadrado para B, la suma de cuadrado AB, suma de cuadrado del error y del total. En los grados de libertad para el efecto A tenemos A-1, donde A representa la cantidad de niveles para ese factor A. B, el efecto B tendría como grado de libertad B-1. El efecto AB, sus grados de libertad, sería el producto de A-1 por B-1. El error, sus grados de libertad, sería el producto AB por N-1, donde N es el número de réplicas en cada una de las corridas de interacción.
Y los grados de libertad del total es el producto de A por B por N menos 1. Para el cálculo de los cuadrados medios, también determinaríamos el cuadrado medio de A, el cuadrado medio de B, el cuadrado medio de AB y el cuadrado medio del error. Para las pruebas F tendríamos la prueba F para el efecto A, la prueba F para el efecto B y la prueba F para el efecto AB. En cada una de ellas se divide el cuadrado medio entre el cuadrado medio del error. Las F críticas se determinarán para cada uno de los efectos y de su interacción. Y hay que tener mucho cuidado porque trabajaremos con los niveles de A y los grados para los diferentes niveles tanto de A como de B y sus interacciones. Utilizaremos los grados de libertad, tanto de ellos como los grados de libertad del error. Suma de cuadrados. El cálculo de la suma de cuadrados para cada uno de los factores, tanto A como B como AB, se presentan en las siguientes ecuaciones. Es bien importante estar claros que, por ejemplo, para la suma de cuadrado de A, hacemos la suma de cuadrado de sus diferentes niveles de A elevadas al cuadrado dividido entre la cantidad de niveles de B por N, que es el número de réplicas por nivel, menos el gran total elevado al cuadrado entre el número total de datos. Lo mismo va a ocurrir para B. En el caso de la suma de cuadrado de la interacción AB, tendríamos cada subtotal de cada casilla elevado al cuadrado entre n, que sería el número de réplicas, menos el gran total elevado al cuadrado entre el número total de datos, menos la suma del cuadrado de A menos la suma del cuadrado de B. En la suma del cuadrado del total, cada dato elevado al cuadrado menos el gran total elevado al cuadrado entre el número total de datos. Y finalmente, para la suma de cuadrado del error, se realizaría la diferencia de la suma del cuadrado del total menos la suma del cuadrado del efecto A menos la suma del cuadrado del efecto B menos la suma de cuadrado del efecto AB. Ejercicio práctico. En un experimento se desea estudiar el efecto de los factores velocidad de alimentación y profundidad de corte sobre el acabado de un metal. Para este proceso se trabajará en 3 y 4 niveles, respectivamente. Por ello, se decide correr un factorial completo 4×3 con 3 réplicas, que permitirán obtener toda la información relevante en relación al efecto de estos factores sobre el acabado. La variable de respuesta es el acabado y está en unidades de gramos e interesa minimizar su valor. El factor A es la profundidad, cuyas unidades es la pulgada, y el factor B es la velocidad, cuya unidad es pulgada por minuto. En el siguiente cuadro podemos observar el factor A, que es la profundidad, y sus 4 niveles. Sería 0.15, 0.18, 0.21 y 0.24. A estos niveles también se les podría representar con A1, A2, A3 y A4. Lo mismo ocurre con el factor B, que es la velocidad. Tenemos 0.20 pulgadas por minuto, 0.25 pulgadas por minuto y 0.30 pulgadas por minuto. Y podríamos hacer exactamente lo mismo. Para los niveles de B podríamos colocar B1, B2 y B3. De aquí que el modelo es un 4×3. 4 niveles de A, 3 niveles de B. Con 3 réplicas, y aquí vemos las 3 réplicas por casilla. Se toman datos de los acabados para cada una de las réplicas y los podemos ir observando en el siguiente cuadro. Aquí tenemos los subtotales para los niveles de A y acá los subtotales para los niveles de B. Y aquí tenemos los subtotales por casillas. Recordar que el número de niveles de A se denota con A minúscula, en este caso 4. El número de niveles de B, igual B minúscula, es 3.
y el número de réplicas n minúscula es igual a 3. La cantidad total de datos es el producto de A por B por N, que en este caso sería de 36. Aquí podemos observar el cálculo de la suma de cuadrados tanto de A como de B, como AB, la del total y la suma del cuadrado del error. En el caso de la suma del cuadrado de A, podemos ver que nos quedaría la sumatoria de cada uno de los niveles elevada al cuadrado dividido entre B por N, que sería 3 por 3, menos el gran total, que es 3396 al cuadrado, entre el número total de datos, que sería de 36. Eso nos da una suma del cuadrado de A de 2125.1. Para el caso de la suma del cuadrado de B, nos daría a 3160.5. Y la suma del cuadrado de la interacción de A con B, aquí también hay que tener un poco de cuidado. Sumamos los cuadrados de los totales de cada casilla dividido entre el número de réplicas, que es de 3, menos el gran total elevado al cuadrado, 3396, sobre 36, menos la suma del cuadrado de A menos la suma del cuadrado de B. Eso nos da a 557.07. Luego determinamos la suma del cuadrado del total, que es cada cantidad elevada al cuadrado menos el gran total elevado al cuadrado sobre 36. Eso nos da a 6532. Y finalmente la suma del cuadrado del error es la diferencia de la suma del cuadrado del total menos la suma del cuadrado de A menos la suma del cuadrado de B menos la suma del cuadrado del efecto AB. Eso nos da a 689.33. Aquí podemos ver ya el análisis de varianza, donde tenemos la suma del cuadrado para el factor A, que es la profundidad, la suma del cuadrado del factor B, que es la velocidad, la de la interacción de A con B, la del error y la del total. En los grados de libertad, para el factor A es de 3, para el factor B de 2, para la interacción de A con B de 6, para el error 24 y para el total de 35. Tenemos los cuadrados medios, 708.37 para A, 1580.25 para B, para la interacción de A con B 92.84 y el error sería de 29.72. La prueba F para el efecto A, el factor A 24.66, para el factor B 55.02 y para la interacción AB 3.23. Utilizando la tabla buscamos los valores críticos, los grados de libertad para el caso de A de 3 y de 24. De ahí sale el factor de F crítica de 3.01. Lo mismo ocurre con el crítico de B, que sería 3.40, y con el crítico de la interacción de AB de 2.51. Podemos observar que las F de las pruebas son mayores que las F críticas. Por lo tanto, se rechazan todas las hipótesis nulas, ya que en cada una de ellas el efecto de A es diferente de 0, el efecto de B también es diferente de 0, al igual que el efecto de la interacción AB. Quiere decir que entre sus niveles hay diferencias y aparte con la interacción de A con B. En posteriores videos analizaremos cómo se harían las comparaciones de medias por niveles para cada uno de ellos utilizando el método de LSD. Se les agradece por su atención y que tengan un excelente día. Saludos.